Señor hermoso, te damos tantas gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos alrededor de tu preciosa palabra. Abre, Señor, nuestros ojos y nuestros corazones para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigas, Señor, transformándonos a tu imagen, Señor, como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Y los discípulos decimos así sea. Amén y amén. Capítulo 5 es una descripción de lo que es el creyente en Cristo. Decíamos la semana pasada que algunos han titulado esta porción como los beneficios de un acto jurídico. Pero no, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre precioso, nuestro Señor precioso Jesucristo, quien domina esta sección con sus menciones tanto directas como indirectas. Y en esta sección, en medio de todas estas bendiciones que recibimos a través de Jesucristo, nos sorprendió literalmente el concepto que Pablo nos arroja acerca de la esperanza. No es esta desconexión de la realidad, este abandono del dolor, no es este fantasear con un futuro, sino es la percepción del presente desde los ojos de la realidad. Decía Pablo también, no mirando lo que se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. La percepción del presente desde la realidad, de la presencia de la persona y de la gracia de Dios en nosotros que hemos sido justificados pues por la fe, quienes hemos hecho la paz con Dios, que podemos disfrutar de la paz de Dios y extender su paz, quienes también tenemos por Jesucristo acceso a su trono de gracia y misericordia. Entonces, bueno, pues nos voló la cabeza a muchos de nosotros, nos dio mucha esperanza. Yo particularmente en una de mis conversaciones en células escuchaba, porque ahí estoy más como el que escuche que como el que habla, y escuchaba cómo este texto ha traído tanta esperanza, particularmente a un amigo que solo ha visto en los últimos meses sombras y oscuridad en sus circunstancias, pero entendiendo pues que la tribulación produce paciencia, esto es enfocarnos en las cosas, decíamos la semana pasada, verso 4, importantes, quitar de nuestra vista las cosas que nos distraen y esta produce la paciencia prueba, esto es carácter, el carácter de Cristo, caminar más cerca de, parecernos más al Señor. Qué increíble que la prueba, y cuántos pudiéramos decir que esta prueba que el presente no, dice Santiago, parece ser causa de gozo. Trae tanta bendición a los que somos ejercitados en ella. Este texto particularmente, el gloriarnos en la tribulación o en las pruebas, de manera que nos ayuden a perseverar en la confianza en Dios y esto produce el carácter de Cristo más y más en nosotros para tener esperanza otra vez, una percepción diferente del presente, no mirando las cosas que se ven. Hay que esperarlas, sino las que no se ven, las que son eternas. Y durante 38, 7 años, durante 37 años, yo he estado convencido, y cuando platicamos mi esposita Gaby y yo acerca de esto, llegamos a la misma conclusión. Y ustedes saben, chicos, que si no es por el espíritu, la esposita y el esposito, es difícil que lleguen a las mismas conclusiones, pero sí por el espíritu. Pero en esto sí estamos de acuerdo, mi esposita y yo, que déjame decirlo así, que la pérdida de nuestra primera hija, porque tenemos 5 hijos con nosotros, pero tuvimos un primer parto, óbito de 37 semanas, éramos jovencitos, y en la semana 37 la bebé se dejó de mover, Noemí, quien pues está en la gloria, ¿no? De Dios. Y ese golpe tan duro, tan fuerte, que justo recibimos en el cumpleaños de Gaby, yo la quería llevar a comer, pasear y me dijo, necesito que me lleves al doctor primero porque ya tengo un par de días donde no percibo el movimiento de Noemí, de la bebé. Y
y fuimos al doctor y nos dio las malas noticias, ¿no? Y estábamos nosotros firmes en su gracia. Y cuando leemos este pasaje y cuando lo hemos meditado, nos damos cuenta que pues la salvación es de principio a fin una obra de Dios. Yo te puedo decir que no eran los mejores años para nuestra vida cristiana, pero habíamos confiado en Cristo. Habíamos pasado de muerte a vida. Habíamos hecho la paz con Dios y cuando recibimos la noticia, literal, yo me caí al piso eh, de, 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 de la oficina del doctor, Río de la Loza, y tuvo que pasar una semana para que indujeran el parto porque ya no tenía dilatación, hasta que finalmente, bueno, este fue inducido y pudimos tener este parto óbito, pero fueron 8 días de beber nuestras lágrimas, de llorar y 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 de llorar. Estábamos solos en este departamentito donde vivíamos en Lomas Verdes, Estado de México, en la Ciudad de México. Pero eso fue determinante para estos años con el Señor. Creo yo que ahí aprendimos Gavit y yo a depender de Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios y hacer firme nuestra vocación y elección de confiar en Dios. Y cuando me encuentro con este precioso texto donde nos alegramos en los problemas y en las situaciones difíciles que nos ayudan a desenfocarnos en las cosas que nos estorban para enfocarnos y perseverar en la fe y en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, a fin de parecernos cada día más a Él, caminar más cerca de Él, depender de Él. Y pienso en ese momento, yo pienso que ese momento fue determinante para nuestra vida, para el resto de nuestra vida. Fue determinante. Yo creo que nuestra vida fue antes de Noemí y después de Noemí. Eh, Antes de Noemí éramos un matrimonio de dos chicos que se amaban y amaban a Dios, pero después de esa situación tan complicada y difícil que vivimos, nos convertimos verdaderamente en uno, sintiendo lo mismo. Pero no el uno del otro, sino sintiendo lo mismo de Cristo, buscando su voluntad para nuestras vidas, deseando con todo el corazón servirle y, bueno, perseverar en su gracia. Y esto es lo que hemos estado leyendo acá. Ahora, a partir del verso 6 y esta es la segunda parte, a través de Jesucristo, pues hemos sido amados por Dios, ¿no? Y este no es este no es un subproducto, me niego a pensar en eso, ¿no? Este es el amor mismo de Dios para ti y para mí. Mira el verso 6 y vamos a meditar en los versos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ahora que estamos leyendo panorámicamente el libro de Romanos y tratando de poner atención en los conectores y en esos temas que está desarrollando, a mí me llamó la atención esto de cuando éramos débiles, porque en el capítulo anterior nos habló de que Abraham no se debilitó en fe. Y en el capítulo 14 nos habla de aquellos débiles en la fe, ¿no? Entonces, cuando éramos débiles, a qué hace referencia eso? Cuando buscábamos muletas para caminar en la vida, cuando éramos idólatras, ¿no? Cuando nuestro corazón iba tras cualquier cosa que el hombre termina adorando, ¿no? Cualquier Dios al que pudiese yo referirme, con D minúscula, por supuesto, ¿no? Cuando éramos débiles, a su tiempo, y eso dice el libro de Gálatas, ¿no? Que a su tiempo, o venido el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació de una mujer, nació de una virgen. En el tiempo preciso y precioso de Dios es que Cristo muere por quienes, por los impíos. Y si Pablo hubiese dejado esto, yo creo que muchos de nosotros nos hubiésemos quedado, la verdad, sin entendimiento de lo que está tratando de decir el texto. Pero lo que usa acá es una figura de lenguaje que no es otra cosa sino una ampliación para nosotros poder ver la fuerza del argumento. Mira, ciertamente apenas morirá
alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Voy a ir aquí a mis notitas rápidamente. No, esta es la lista del súper. Ahí sí. Pues así quedó. Sí. En esta ampliación nosotros podemos ver, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y pensando en esto, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en los versos 32, al final, hay una apología de los héroes de la fe, de aquellos hombres y mujeres que se atrevieron a luchar, a pelear, a ser martirizados por la causa de Dios, por supuesto, por su Torah o por su ley y por el pueblo. Y la Biblia les dedica lo que muchos conocen como el Salón de la Fama de la Fe. Y repito, esto es una apología de los héroes. Y aquí Pablo toca un poco eso. Y dice el verso 7: apenas morirá alguno por un justo. O sea, Moisés, ¿no? De quien habla el libro de Romanos, de Hebreos bastante, pero de todos estos héroes de la fe, ellos arriesgaron su vida por la causa de Dios a favor de un pueblo justo. Pero en el caso de Cristo, esto no fue así. Y me gusta el conector del verso 8 más. Ese es un conector de contraste. Sí, con todo, sería posible que alguno de nosotros osara morir por algún justo. Pero, a diferencia de esto, en abierta oposición a verso 8, Dios muestra. Y me gusta esta palabra porque Dios no habla. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me gusta mucho el lenguaje de Pablo de intercambio. Cristo muere por nosotros. Ya en Gálatas 2, déjame buscarlo por acá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Escuché, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando él usa este tipo de lenguaje de intercambio, lo que está diciendo es de que Jesucristo no murió por una humanidad sin rostro. Jesucristo murió por Blanca Rodríguez, por Rubén Plasencia, por Nahum Ortiz, por David, por Patricia, por Adriana, por Yanni, por Yanina, por Raúl, por nosotros. Repito, no por una humanidad sin rostro, sino por nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y mira el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En el lenguaje del tiempo de Pablo, en el Mediterráneo, pues un enemigo no es un pecador, ¿estás de acuerdo? Un enemigo es aquel que busca destruirte, acabar con tu vida, despojarte aún de tu heredad y borrarte un nombre de la faz de la tierra. Eso es lo que significa un enemigo, no un pecador. Entonces, pensando en esto, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Y este es un recurso literario interesante que va de menos a más. Y la lógica de esto es lo que es cierto en esta pequeña escala, lo es también en esta gran escala. Por ejemplo, cuando cuando un ser humano es abusador, cuando es niño, pues es un bully. Y hasta el nombre hasta da ternura. Pero cuando un ser humano es abusador en la edad adulta, es un monstruo, ¿no? Entonces, lo que es cierto en una pequeña escala lo es también en una gran escala. Y lo que está diciendo aquí, si fuimos nosotros reconciliados con Dios cuando éramos enemigos de Él, mucho más. Es igualmente cierto, pero ahora en una mayor escala, porque somos ahora hijos de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es uno de los muchos versos en los cuales es difícil que nos muevan de esta forma de pensar, de que si yo no hice nada para ganar, para obrar, para trabajar mi salvación, ¿qué puedo hacer para perderla? Todo es de él, por él y para él, y el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y este verso es contundente en relación a este debate eh, que yo en lo personal considero absurdo, pero sigue habiendo ese debate de que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Hiciste algo para ganarla? ¿Dónde la encontraste para que pudieras perderla? Pero bueno, mira esto lo que dice. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tiene demasiado este verso. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que esta gran misericordia y esta obra poderosa de reconciliación, cuando éramos enemigos de Dios, a mayor escala, ahora que somos sus amigos, ¿cómo no seremos salvos por su vida? Es interesante que en este verso también por primera vez se menciona al Hijo de Dios. Después del prólogo. Del prólogo se nos dice que en el verso 3 que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el Evangelio acerca de su Hijo en el verso 3 y en el verso 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero ya en el capítulo 8 cuando esta idea del Hijo de Dios empieza a progresar, estos temas que se entretejen en el capítulo 8 encuentran una explosión preciosa de la gloria de Dios. Nos dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo. Y después, el 32 que no escatimonia a su propio Hijo. Lo que está enfatizando aquí Pablo es el irrevocable, incomprensible amor de Dios que amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo. No hizo un pago, ¿no? Impersonal, sino completamente personal, entregando la vida de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Mira el verso 10, vamos a volverlo a leer con todas estas cosas que hemos estado pensando. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y algo que me llama la atención acá es que ya deja el lenguaje formal, legal, ¿no? De justificación, como en una corte, y ahora se va al lenguaje diplomático. Ha cesado la guerra, se han reanudado las relaciones entre un mundo roto y su creador, cuando su creador muere en la persona de su hijo para reconciliar lo que está arriba de en la tierra y debajo de la tierra, en la persona de Jesucristo. Es un lenguaje diplomático, me encanta. Y bueno, todo esto va a encontrar una explosión gloriosa en el capítulo 8. Verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos varias cosas en las que el creyente se gloria, se alegra, eh,
Algunas versiones dicen, nos alegramos, nos enorgullecemos, nos gloriamos. En el verso 2 es la esperanza de la gloria de Dios o de la manifestación de Dios en y a través de sus hijos. ¿Cómo sucede esto? En pequeña escala estamos leyendo lo que en el capítulo 8 a gran escala estaremos leyendo. Hay una correspondencia increíble de temas entre el capítulo 5 y el capítulo 8. Y entonces nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios en y a través de los hijos, cuya gloria es forjada en medio de los sufrimientos, cuando estos nos invitan a perseverar en la palabra, en la confianza, en la comunión, en la oración, para parecernos más a Jesucristo y responder ante las tragedias con el amor de Cristo, porque ese ha sido derramado en nuestros corazones. Eh, Responder en las injusticias, responder ante los quebrantos, ¿no? El orar, Señor, venga a esta tierra tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Por lo tanto, el verso 11 termina así. Nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y bueno, pues otra vez, esta sección termina como comenzó, no recibiendo beneficios, bendiciones. Estas, dice el Salmo 23, te seguirán mientras tú sigas al buen pastor que dio su vida por ti, ¿no? El Señor es tu pastor, nada te faltará y termina, ciertamente el bien, la misericordia, la reconciliación, la paz. Estas cosas nos siguen, pero todas estas cosas nos son dadas por gracia en quienes estamos firmes. Y déjenme tener una pequeña palabra de oración antes de continuar con nuestras conversaciones y ser inspirados unos con la fe de otros. Señor hermoso, gracias por este tiempo de espera. Gracias por tu invitación a ver, Señor, los tiempos de prueba, los tiempos de dolor, los tiempos incluso de sufrimiento, Señor, desde una óptica diferente, Señor. Desde lo eterno, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás obrando tu preciosa y perfecta voluntad. Y, Señor, que de tu amor nada nos puede separar. Señor, qué capítulo tan precioso, Señor. Éramos tus enemigos, Señor. En los términos del capítulo 1, versos 18 al 32, Señor, donde no solamente deteníamos con injusticia tu verdad, Señor, sino que, Padre, pisoteamos tu honor, no te dimos gracias, Señor, nos llenamos de vanidad. Padre, y estando en esta condición de enemigos, veniste a buscar lo que se había perdido, Señor, y derramaste tu sangre en una cruz, Señor, para darnos salvación. Y estamos, Señor, hoy en el ya, pero en el todavía no. Porque, Señor, sabemos que este mundo espera tu redención, tu regreso glorioso, tu manifestación hermosa, Señor. Y estamos en una época de espera y muchos la estamos no solamente viviendo, sino respirando en medio de sufrimientos y dolores. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo importante, Señor, que es nuestra comunión preciosa contigo, Señor. Y yo te doy gracias y nunca pensé que podría haberlo hecho. Por esa semana en la que despertábamos con lágrimas y nos íbamos a la cama con lágrimas, Señor, pero que tú nos sostenías de la mano y nos enseñaste, Señor, poco a poco a caminar más cerca de ti. Señor, que tu Hijo Jesucristo siga siendo formado en nosotros. Gracias por derramar tu amor en nosotros y capacitarnos para darle buena cara, Señor, a los sábados de espera, a estos periodos en la vida, Señor, donde nos es necesario, Señor, esperar en ti. No como un salto hacia la oscuridad, sino desde tus promesas, Señor, enfocados en una realidad, que tú estás con nosotros y nadie puede estar en contra de nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien oramos en esta tarde. Amén y amén.